¿Sabías que gran parte de la infelicidad, insatisfacción, ansiedad, preocupación, miedos, etcétera, que afrontan las personas son por causa de su mente y el flujo continuo de pensamientos que siempre buscan evitar que vivan el presente? ¿Te gustaría conocer herramientas que pueden ayudarnos a entender del por qué pasa esto y de cómo podemos encontrar la paz interior en medio del caos mental? Si es así, te invito a que te quedes y revises el material que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal, Aprendiendo y Emprendiendo. Si les interesan los resúmenes de libros y sobre todo las lecciones que pueden aprender de ellos, los invito a que consideren la opción de suscribirse al canal. Hoy les traigo el resumen del libro El poder de la hora, escrito por el alemán Eckhart Tolle, considerado como uno de los guías espirituales más influyentes de los últimos tiempos, una obra en la que su autor plantea que la verdadera paz, felicidad y realización personal solo pueden experimentarse si vivimos plenamente el momento presente. ¿Estás listo para descubrir las principales enseñanzas del libro y conocer la adicción de la cual todos somos víctimas y de la que muy pocos hablan? Si es así, Vamos a por ello. enseñanza número 1. Usted no es su mente. Nuestra mente es comparable con el océano, que en las profundidades se halla calmado y pacífico. Sin embargo, en la superficie lo encontramos agitado y turbulento. En la profundidad de la mente se encuentra nuestro ser interior, nuestra esencia, nuestra conciencia pura. Y en la superficie se encuentran todos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. El autor sostiene que la raíz de todos los problemas del ser humano empiezan cuando éste se identifica con esa parte de la mente que está en la superficie. Es decir, cuando se identifica con su yo mental, físico, emocional y su historia de vida, creando de esta manera una falsa identidad, a la que el autor denomina como el ego. Un personaje ficticio, un ser conceptual, que nos hace creer que todo lo que percibimos es la realidad y que se alimenta de conceptos mentales propios y de patrones de pensamiento condicionados e impuestos por la familia, la cultura y la sociedad en general. El ego es esa voz interior que constantemente hace ruido mental y no nos permite conectarnos con nuestro ser interior ni con los demás, porque crea una barrera llena de conceptos, etiquetas, imágenes y juicios que se interponen y bloquean una verdadera relación con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios. El ego utiliza frases comunes para comunicarse, que reflejan las actitudes y creencias que permanecen arraigadas en él. Frases como, por ejemplo, ¿usted no sabe quién soy yo? Y es que el ego siempre buscará destacarse y sentirse superior a los demás. Otra afirmación que constantemente utiliza el ego para expresarse es: si logro aquella meta o aquel objetivo, seré feliz. Para el ego nada es suficiente, siempre estará insatisfecho y no disfrutará del presente, porque continuamente estará en búsqueda de una mayor gratificación. También tenemos una frase muy común, también utilizada por el ego, que dice: yo tengo la razón, los demás están equivocados. Y es que al ego siempre le gusta tener la razón, siempre buscará mantener su propia identidad y obtener el control de la situación. Estas son algunas frases que reflejan una mentalidad egocéntrica y que demuestran plenamente la identificación excesiva con la mente y sus pensamientos, que pasan a convertirse en creencias que nos recuerdan quiénes somos, nuestros logros, nuestros roles sociales, etc., que en últimas son solo construcciones mentales que no representan nuestra verdadera esencia y que nos hacen creer que somos únicos y separados de todo el universo. Enseñanza número 2. La mente es la responsable de todo nuestro sufrimiento. Es necesario aclarar que cuando el autor habla de sufrimiento en el libro, él se está refiriendo a toda experiencia de malestar emocional, mental o físico que cualquier ser humano experimente en su vida, llámese angustia, preocupación, tristeza, estrés, ansiedad, miedo, dolor, etc. Toll explica que todo ese sufrimiento es creado en la mente del ser humano como una forma de no aceptación a la hora, o de la resistencia inconsciente de nuestro pensamiento a lo que es o le está sucediendo en ese preciso instante, y su intensidad dependerá del grado de identificación de la persona con su mente. Cuanto más identificado se encuentre una persona con su mente, menos podrá evitar el momento presente y por tanto, más sufrirá. Imagina que eres uno de los seleccionados para una entrevista de trabajo en el que consideras el mejor lugar para trabajar en tu especialidad.
situación que te hace sentir muy feliz. Hace tiempo que estabas esperando esa oportunidad. Sin embargo, esa alegría dura muy poco tiempo, porque te acuerdas de la entrevista y tu mente comienza a generar un sinnúmero de pensamientos ansiosos y autocríticos, como por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno para el cargo, nunca genero una buena impresión en las entrevistas, de seguro no seré contratado. A medida que se acerca el momento de la entrevista, este tipo de pensamientos va adquiriendo más fuerza en tu mente, hasta que te identificas plenamente con ellos, creyendo que son verdad, y esto provoca el aumento de tu ansiedad y de tu miedo. Te sientes abrumado y experimentas sufrimiento emocional. En este estado de identificación, son tus propias creencias autodestructivas y el miedo paralizante las que te limitan y no permiten que puedas disfrutar del proceso, ni dar lo mejor de ti en la entrevista. Por lo tanto, ya sabrás cuál será el resultado final. Como te puedes dar cuenta, este ejemplo ilustra cómo mucho nuestro sufrimiento comienza cuando nos identificamos con pensamientos ansiosos de nuestra mente, que al final son solo historias mentales que ella nos quiere hacer creer y que no definen nuestra identidad ni tampoco son la realidad absoluta. Enseñanza número 3. El cuerpo del dolor. Desde nuestra infancia, cada vez que experimentamos dolor o negatividad, una parte de ese sufrimiento queda alojado dentro de nosotros, y en la medida que pasa el tiempo, todo ese dolor residual de cada una de esas experiencias se va acumulando y se funde en uno solo, creando un campo de energía negativo que ocupa todo nuestro cuerpo y nuestra mente, campo al que el autor denomina como el cuerpo del dolor, que es esa parte del ego que se identifica con todas aquellas experiencias dolorosas que un individuo ha vivido, que hacen que la persona termine convirtiendo todos sus sentimientos y pensamientos acerca de la vida en algo profundamente negativo, limitante y autodestructivo. Para entenderlo mejor, tenemos el caso de Juan, un empleado reconocido, honesto, disciplinado, trabajador, quien recientemente fue despedido injustamente de su trabajo, después de muchos años de servicio, dedicación y esfuerzo. Para Juan, no son claros los motivos de esta decisión, y en su mente trata de encontrar una respuesta lógica a este hecho. Al no encontrarla, queda atrapado en un estado de ira y resentimiento hacia su antigua empresa. Por esta razón, cada vez que Juan piensa en esa situación injusta o se encuentra con alguien relacionado con su antiguo trabajo, su mente se llena de pensamientos de venganza, rabia y resentimiento. En ese momento Juan se identifica completamente con esos pensamientos y emociones, activando así el cuerpo del dolor, quien es el que alimenta su ira y que provoca que termine explotando de enojo. Lo que no sabe Juan es que cada vez que esto sucede, está permitiendo que poco a poco la ira se convierta en un sentimiento dominante en su vida, que muy posiblemente lo va a mantener inmerso en un círculo vicioso de continuo sufrimiento. Explica el autor que debemos estar atentos porque una vez que el cuerpo del dolor toma el control de nosotros, buscará alimentarse de cualquier experiencia que cree más dolor en alguna forma. La razón es que el cuerpo del dolor solo puede alimentarse de dolor, y una vez que nos haya dominado, inconscientemente nos hará desear más dolor, ya sea que queramos sufrirlo en carne propia, causarlo a otros o ambas cosas. Actitudes como la irritación constante, la impaciencia, el humor sombrío, la ira, la cólera, la depresión, entre otras, pueden ser signos de que el cuerpo del dolor está despierto en nosotros. Enseñanza número 4. El tiempo psicológico. ¿Te has dado cuenta cómo la mente nos transporta continuamente a sucesos de nuestro pasado o a eventos de nuestro futuro? Es como si la mente nos llevara de un lugar a otro en nuestra cabeza. A esa tendencia de la mente de proyectarse constantemente hacia el pasado o al futuro es a lo que el autor denomina como tiempo psicológico, que no es otra cosa que la forma en la que nuestra mente conceptualiza y experimenta el tiempo, basada en nuestros pensamientos y recuerdos. Cuando estamos preocupados por cosas que ya pasaron o nos ponemos ansiosos por cosas que aún no han sucedido, estamos en lo que llamamos tiempo psicológico. Nuestra mente tiende a revivir experiencias pasadas y analizarlas una y otra vez, creando historias y cargándolas emocionalmente. Lo mismo sucede cuando se proyecta hacia el futuro, y esta tendencia de estar atrapados en el tiempo psicológico hace que perdamos nuestra conexión con el momento presente y la posibilidad de experimentar la plenitud y la paz que se encuentran en el aquí y ahora. Si repasamos el ejemplo del numeral 2, nos podemos dar cuenta cómo esa sensación de felicidad que sentías al saber que habías sido seleccionado para la entrevista de trabajo
rápidamente se diluye al estar atrapado en el tiempo psicológico. Y entre más se acerca la fecha de la entrevista, tu mente estará trayendo pensamientos limitantes de hechos desafortunados de tu pasado y con los cuales te identificaste y hará que proyectes un resultado futuro igual o más desafortunado al que obtuviste en anteriores entrevistas, y esto te provocará más ansiedad y estrés innecesario, en lugar de prepararte en aquello que sientes que te hace falta y disfrutar del proceso. Toll insiste que el tiempo psicológico es una ilusión creada por la mente, que solo existe en nuestra imaginación y que estar atrapado en él nos puede generar estrés, ansiedad, remordimiento, arrepentimiento, insatisfacción y un sinnúmero de preocupaciones innecesarias. Enseñanza número 5. El sobrepensamiento, la adicción de la que nadie habla. Esta es quizá una de las mayores adicciones que padecemos todos los seres humanos sin saberlo, y es que cuando el autor nos habla del sobrepensamiento, se está refiriendo a esa tendencia de la mente a generar un flujo constante de pensamientos innecesarios y repetitivos que nos tienen atrapados en una espiral. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes que hacer una tarea de estudio, de trabajo o simplemente doméstica que para ti resulta difícil, dispendiosa o quizá no la disfrutas y entonces, cuando ya estás listo para empezar, tienes el impulso y toda la intención de hacerla, llegan a tu mente pensamientos de preocupación, autocríticos o simplemente pensamientos dispersos que te mantienen inmóvil, indeciso o distraído, que al final hacen quizá que no termines tu tarea, o pueda que la termines pero te demores mucho más tiempo, o peor, termines por aplazarla y quedes envuelto en un bucle de procrastinación. Este es tan solo un ejemplo simple de cómo el sobrepensamiento puede afectar nuestra productividad. Sin embargo, el autor advierte que debemos tener especial cuidado cuando la mente se encuentre dominada por el sobrepensamiento, porque ésta se podría estar alimentando con pensamientos tóxicos que van a convertirse en patrones mentales negativos que muy seguramente se verán reflejados en nuestras actitudes. Por ejemplo, si somos del tipo de persona que continuamente vive preocupada por el futuro, puede que nuestra mente alimente esta conducta con pensamientos que sugieran que el futuro no es esperanzador, que lo peor aún está por suceder. Estos pensamientos aparentemente inofensivos y que buscan protegernos de que algo malo nos suceda, sin darnos cuenta, poco a poco se convierten en una adicción que puede llevarnos a comportamientos compulsivos, evasivos o depresivos con el fin de escapar de esa realidad trágica que creemos va a suceder. Es necesario estar atentos porque el sobrepensamiento se manifiesta a través de diferentes maneras, como lo son el constante diálogo interno, el excesivo análisis de situaciones pasadas o futuras, el pensar una y otra vez en los mismos problemas, o simplemente la incapacidad para conectarnos con el momento presente debido a la sobreactividad de la mente, situaciones que en últimas no nos permiten la experiencia de vivir en el presente, porque estamos tan inmersos en nuestros pensamientos que no podemos apreciar plenamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Enseñanza número 6. La conciencia plena, el escape al dolor. Eckhart Tolle relata en su libro que hasta sus 30 años vivió en un estado de ansiedad combinada con periodos de depresión suicida, derivada del estrés que le producían las preocupaciones de un futuro incierto y de no encontrarle sentido a su existencia. Tanto así que llegó a experimentar un profundo sentimiento de aborrecimiento del mundo y considerar terminar con su vida. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esa carga de desdicha? Sin embargo, cierta noche, con este sentir más intenso y con el único pensamiento de no puedo seguir viviendo más conmigo mismo, que se repetía continuamente en su mente, el autor se preguntó, ¿quién era ese mí mismo? ¿Era real? ¿Y si fuera otro yo? Esta reflexión lo asombró tanto que su mente se detuvo. Sin pensamientos y en silencio, pudo ser consciente de que todo a su alrededor era diferente de como lo había visto antes. Sin ningún pensamiento en mente, en todas las cosas había mucho más que aquello que apenas conocía. Esa noche comprendió que esa intensa presión del sufrimiento había forzado a su conciencia a retirarse de la identificación con su mente. Muchas personas experimentan distintos momentos en sus vidas en los que se sienten abrumadas por sus pensamientos y emociones negativas, y aunque todo parezca perdido, el autor afirma que hay una salida para todo ese sufrimiento, y está en reconocer que no somos nuestros pensamientos y emociones,
Solo liberándonos de esta identificación con la mente encontraremos paz interior. Para lograrlo, el autor sostiene que es necesario aprender a cultivar la práctica de la conciencia plena, una práctica que consiste en estar completamente atentos al momento presente, conscientes de nuestros pensamientos, emociones, sensaciones físicas y el entorno que nos rodea como observadores, en lugar de estar identificados con ellos. Esto permite liberarnos del sufrimiento porque al observar nuestros pensamientos, sin aferrarnos a ellos ni juzgarlos, disminuimos la fuerza del dolor emocional que provocan y logramos una mayor conexión con nuestro ser interior y con el mundo que nos rodea. Es importante aclarar que la conciencia plena como escape al dolor no significa que evitemos el dolor emocional o neguemos nuestras emociones. Por el contrario, se trata de permitir que las emociones surjan y fluyan, pero sin quedarnos atrapados en ellas. Al estar presentes en el aquí y ahora, podemos procesarlas con más claridad, de manera saludable, y al hacerlo desde la conciencia, aprenderemos a aceptar y abrazar el momento presente tal y como es, sin juzgarlo ni resistirlo. Enseñanza número 7. La inconsciencia ordinaria y la inconsciencia profunda. Cuenta el autor que la mayoría de las personas fluctúa entre la inconsciencia ordinaria y la inconsciencia profunda. La inconsciencia ordinaria significa estar identificado con tus pensamientos, emociones y reacciones, es decir, cuando una persona se comunica desde el ego, que es lo que generalmente todos experimentamos en nuestra vida diaria. Pero cuando las cosas van mal o el ego se siente amenazado, la inconsciencia ordinaria puede convertirse en inconsciencia profunda, conduciendo a la persona a desarrollar patrones mentales negativos y expresarlos en sentimientos intensos como la ira, el miedo o la depresión. Por eso, es esencial traer más conciencia plena a nuestras vidas. Esta práctica nos ayudará a generar un campo de energía de alta vibración, que como un blindaje nos protegerá y no permitirá que ningún pensamiento o emoción negativa penetre en nuestra mente. Para ello, es fundamental observar nuestros procesos mentales. Cuando nos convertimos en observadores de nuestra mente, podemos darnos cuenta de patrones recurrentes de pensamientos y de cómo estos pensamientos pueden desencadenar emociones específicas. Este ejercicio de autoconciencia nos dota de la capacidad para elegir cómo responder a dichos pensamientos y emociones en lugar de reaccionar automáticamente ante ellos. Pero, ¿cómo lograrlo? El autor propone que empecemos por observar las distintas formas en que surgen en nosotros sensaciones de malestar, de descontento, de tensión. De esta manera, haremos conscientes los pensamientos y emociones que los están provocando. Algunas preguntas que podemos hacernos para identificar este tipo de sensaciones son: ¿soy una persona infeliz? ¿Me siento a gusto en este momento? ¿Qué está pasando dentro de mí ahora? Ojo, que no se trata de responder rápidamente a la pregunta. De lo que se trata es de dirigir la atención hacia el interior de nosotros, interesarnos por lo que ocurre adentro. Si lo hacemos bien, lo de afuera encajará. Al principio es probable que nos desconcentremos, pero con la práctica lograremos separarnos de la mente, observar nuestros pensamientos y emociones como si fuéramos un extraño y permitiremos que fluyan sin engancharnos con ellos. Por último, el autor nos invita a reconocer que la mente es una herramienta valiosa y necesaria para la vida cotidiana, pero que también puede ser una fuente de sufrimiento si no la manejamos adecuadamente. La clave está en no permitir que la mente nos dirija, sino que nosotros dirijamos nuestra mente. Para los que han llegado hasta aquí, los felicito por el tiempo que le dedican a su propia formación. Los invito a que consideren suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y si desean que realicemos un resumen con las principales lecciones de un libro en particular, pueden escribir el título en la caja de comentarios. Y para quienes les gusta el contenido y desean apoyar el canal, los invito a seguirnos en Patreon, red social con contenido exclusivo. En el primer comentario les dejo el enlace. Sin más, hasta el próximo video, que el conocimiento te acompañe.